Hola, hola familia. ¿Escuchan? Sí, sí, sí. Buenísimo. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en esta mañana y qué gusto ver sus rostros. Hoy estamos muy contentos de poder compartir un domingo más. Obviamente, pues igual extrañando los abrazos y los apapachos, pero contentos de la bendición de poder a través de la tecnología estar conectados. Agradezco al Señor la bendición que tenemos la bendición que tenemos de poder abrir su palabra en esta mañana. Y gracias, Dircia, por el canto que trae a nuestro corazón un recordatorio bien importante de que Él sigue siendo Dios y está al control de todo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. En la semana pasada veíamos el último milagro que hacía el Señor Jesús en su ministerio en Galilea. Nos lo explicaba el pastor Coleman. Y hoy nos encontramos en lo que sería dentro de una historia el clímax, ¿verdad? En la narrativa de los evangelios encontramos ahí puntos importantes donde se desprende toda la narrativa del evangelio. Y que vamos a estudiar el día de hoy es de suma importancia, ¿no? Vamos a orar, después vamos a leer el texto y mejor vamos a leer el texto, después vamos a orar y después hablamos un poquito del trasfondo, ¿sale? Dice ahí la palabra de Dios en Marcos capítulo 8, versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar y después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Oramos. Padre, te damos gracias por esta mañana y te damos gracias por la bendición que tenemos de abrir y estudiar tu palabra. Gracias porque podemos de manera remota estar reunidos y podemos mirar nuestros rostros y podemos abrir tu palabra y podemos escuchar, Señor, de ella el consejo que tienes para nosotros. Señor, oramos que sea tu Espíritu Santo trayendo verdad a nuestro corazón y trayéndonos luz, Señor, a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, estaba yo con la inquietud de preparar un estudio, así como fue la otra vez, del Día del Padre, y todavía hasta el día de hoy no estaba seguro si hoy era Día del Padre, pero qué bueno que no preparé algo con referencia al Día del Padre, porque creo que no es hoy. Entonces, vamos a seguir con el estudio de la vida de Cristo, y la verdad muy emocionado de que podamos estudiar este texto. Quisiera tomar como una ilustración el pasaje que vimos la semana pasada, así como aquel hombre que era ciego y que el Señor Jesús le dio la mirada, le devolvió la vista
de manera paulatina. Mucho de nuestro conocimiento de Dios ocurre a lo largo de nuestra vida mientras vamos conociendo más su palabra y vamos entendiendo las circunstancias que nos rodean a la luz de la verdad. Muchas veces nuestra perspectiva de Dios es nublada, es incierta, es confusa, así como la de aquel hombre que la primera vez que el Señor toca sus ojos, él dice, veo a los hombres, pero los veo como árboles. El pastor nos hablaba de cómo esto era una ilustración de nuestra realidad espiritual, acerca de que a veces podemos ya tener el toque del maestro en nuestra vida y aún así no alcanzar a tener toda la percepción espiritual. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso, porque el pasaje que viene después de este último milagro ahí del ministerio de Jesús en Galilea, en realidad es, podríamos decirlo así, que es la expresión vívida de la ilustración que hace el Señor con el ciego, ¿verdad? Vemos a los discípulos ahora en una etapa ya diferente. Nosotros podemos ver el Evangelio de Marcos en 3 grandes actos, ¿no? El primero, Marcos lo presenta así como un ministerio público del Señor Jesús, del capítulo 1 al capítulo 8, ¿verdad? El ministerio, el Señor Jesús, la palabra que se repite continuamente es inmediatamente, luego de esto, ¿verdad? Pareciera que el Señor Jesús no tenía descanso, siempre sirviendo, enseñando, haciendo milagros y señales, el ministerio público del Señor. Pero después hay un punto de clímax, ¿verdad? Que es este que vamos a estudiar en esta hora, donde vemos y encontramos al Señor Jesús ya enfocándose en un trabajo más intencional y específico y privado con sus discípulos. Comienza un trabajo de discipulado intensivo, que ahorita vamos a ver cómo él toma una sesión de discipulado intensivo con sus discípulos. Y por último, vemos los últimos capítulos, el acto de la pasión del Señor, ¿no? Ahora bien, esta es como el pasaje que estudiamos ahora es la primer parte de esta segunda porción en el Evangelio de Marcos, de un ministerio ya privado y formativo de la vida de los discípulos. Y vamos a ir viendo un poquito el pasaje. En el versículo 27 dice, saliendo Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. El Señor Jesús con sus discípulos se va en realidad hacia el norte, deja el ministerio público y se va hacia el norte de Israel. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole, Cristo comienza, esta no es una pregunta de ignorancia de parte del Señor Jesús, esta es una pregunta detonadora, esta es una pregunta de un maestro que ya conoce la respuesta, ¿verdad? Es una pregunta, es un método de enseñanza. Una de las herramientas de enseñanza que utilizamos los maestros es la técnica de la pregunta. Dice, el Señor Jesús la usaba continuamente. En esta ocasión la vemos una vez más, no como Jesús no conociendo la respuesta, sino a Jesús detonando un tema central que él quiere abordar en esta sesión de discipulado con sus discípulos. En esta mañana quisiera compartir contigo esa pregunta. También vamos a ver la respuesta. Después de eso vamos a hablar un poquito acerca de la revelación que hace el Señor Jesús y vamos a hablar una indicación puntual que podría ser difícil de entender, que aparece en el versículo 30 y... en el versículo 30, que mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y por último vamos a ver la torpeza espiritual de Pedro y de muchos de nosotros también, ¿verdad? En algún punto de nuestra vida. Y vamos a comenzar con la pregunta, ¿verdad? ¿Quién dicen los hombres que soy? Una pregunta que ha llevado a disputas religiosas a lo largo, pues, de los siglos, ¿no? El Señor Jesús siempre ha sido un tema de controversia a lo largo de las eras, desde que él pisó la tierra de Israel. Su vida y su obra,
su muerte y sus dichos han sido, sí, inspiración de muchos y también tema de controversia para otros, ¿no? El día de ayer, que veíamos un tema muy similar en el Club Bíblico con los jóvenes, en la mañana yo hacía una encuesta ahí por Facebook y preguntaba de manera anónima que contestaran en una encuesta ¿quién es Jesús para ti? Y es interesante porque yo, dentro de esas opciones, yo puse un gran maestro, un profeta, un farsante, un filósofo mal comprendido, ¿verdad? Mal interpretado, un tirano, una fábula, el Mesías, el Hijo de Dios. Y déjame decirte que me llamó la atención que todas las opciones fueron elegidas. Obviamente mi espectro de contactos tiene mucho que ver con gente de las iglesias y personas creyentes. Y obviamente en su mayoría varios contestaron que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero dentro de mi círculo de contactos y personas con las que yo me desenvuelvo, había personas que, más de uno, que dicen Jesús es un farsante, varios dijeron Jesús es un filósofo mal interpretado, ¿verdad? Y el Señor Jesús comienza esta conversación a sus discípulos diciendo, bueno, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Una de las respuestas que me llegó, estoy casi seguro de quién la dio, ¿verdad? Una persona que decía, Cristo es la expresión plena del conocimiento, somos mente, no somos cuerpo. Claro, cada uno va interpretando la persona de Jesús de acuerdo a su concepción filosófica e ideológica, ¿verdad? Y el Señor, de acuerdo al contexto de lo que traía la gente en sus mentes, el Señor les pregunta, bueno, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y hay algunas respuestas que los discípulos le dan. Ahora, estas respuestas no tardaron en ser dadas, ¿verdad? No, Jesús, mira, hemos escuchado que algunos creen que tú eres Juan el Bautista, ¿verdad? Eres como que la reencarnación de Juan el Bautista, ¿no? En realidad el espíritu de Juan el Bautista vino sobre ti y muchos piensan eso, ¿no? Otros creen que Elías, ¿no? Los que quizá tenían un poquito más de conocimiento de las profecías y como aparece ahí en Malaquías y en el Antiguo Testamento, que habría de venir Elías y venía a preparar el camino, ¿verdad? Para el Mesías, ¿no? Entonces dice, bueno, algunos creen que tú eres Elías y algún otro de los profetas. De alguna manera, muchas personas creían que Jesús era, vamos a decirlo así, una emanación de algún personaje célebre del Antiguo Testamento, ¿verdad? Claro, porque para muchos tenían una concepción equivocada de cómo tendría que ser el Mesías. No había una claridad, aunque la Escritura nos había dejado bien en claro qué características debía tener el Mesías, que iba a ser un siervo sufriente y a la vez soberano, ¿verdad? Muchos de ellos no tenían una comprensión clara. Ahora bien, Jesús da un paso más y hace una pregunta más personal, ¿no? El día de hoy, si hacemos esa pregunta, las respuestas van a seguir siendo dentro del contexto cultural muy parecidas. Un gran maestro, un revolucionario, un gran filósofo, un tremendo enseñador, una inspiración para miles. Y seguirá habiendo este espectro grande de opiniones en cuanto a quién es Jesús, a pesar de que tenemos la Escritura con nosotros, ¿no? La pregunta no es tanto qué dice la historia acerca de Jesús o qué dice la ciencia acerca de Jesús, porque Pedro va más profundo y dice, ok, y entonces él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿No? Y esa es una pregunta muy importante que tenemos que hacernos en esta mañana. Esa pregunta que el Señor Jesús les hizo a los discípulos es la misma pregunta que nos tenemos que hacer el día de hoy nosotros. ¿Quién dices que es Jesús? ¿No? La concepción que nosotros tengamos de Cristo determinará
la fortaleza, la profundidad de nuestra fe, y también en consecuencia determinará nuestras acciones. Quiero compartir contigo un pasaje ahí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Acompáñame un momento a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Dice el versículo 14 de Efesios 2, dice Pablo: yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios toma tres capítulos enteros para explicarnos quién es Cristo y qué significa estar en Él, y cómo el cuerpo de Cristo toma sentido al entender la grandeza de Jesús y su obra redentora y su carácter divino. Cuando llega al final del capítulo 3, Pablo dice: yo doblo mis rodillas y oro para que, como dice el versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Esta es la oración del apóstol Pablo, pero también fue la oración del Señor Jesús cuando él estaba ahí en la oración sacerdotal en Juan capítulo 17, diciendo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer. Y es importante entender el trasfondo y la etimología de esta palabra conocer. No significa conocer por referencia, no significa conocer intelectualmente. Nos está hablando de un conocimiento por experiencia, de un conocimiento profundo. Y dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y mira, si hay algo que es la voluntad de Dios para tu vida, es que tú seas lleno de esta plenitud de Dios. En aquel tiempo, en los tiempos del Nuevo Testamento, el del primer siglo, cuando Pablo escribe estas cartas, las cartas de la prisión, comenzaba a gestarse una corriente de pensamiento a raíz del misticismo y de otras ideologías en aquel tiempo contemporáneas, que decían que el conocimiento de sí mismo, de uno mismo, de la naturaleza y del universo te iban a llevar a la plenitud, ¿verdad? Esa palabra plenitud hablaba de cuando estás lleno, estás completo, no necesitas nada más, ¿verdad? Y entonces esta ideología comenzaba a gestarse en el primer siglo, y decían: bueno, sí, muy bonito que se reúnan en la iglesia y qué padre Jesús y todo, pero hasta que no llegues al conocimiento pleno de ti mismo, del universo, del contexto, etcétera, etcétera, no vas a poder llegar a la plenitud. Esta filosofía evolucionó hasta convertirse en finales del siglo I en lo que ahora conocemos como el gnosticismo, ¿verdad? La plenitud se llega por medio del conocimiento. Por eso esta persona que te decía en Facebook me decía: somos mente, no cuerpo, porque los gnósticos creían que la mente y la cuestión emocional y espiritual estaban totalmente separadas del cuerpo. No importa lo que haces tú con tu cuerpo, está totalmente separado del espíritu. Por eso el apóstol Juan dice en su primera carta: cualquiera que niega que Jesús ha venido en carne es mentiroso. ¿Por qué dice esto? Porque ya los gnósticos llegaron a la conclusión de decir: no, Jesús no pudo ser un ser humano, porque la carne y lo humano es malo y es pecaminoso. Entonces, Pablo vuelve otra vez nuestro pensamiento a entender y decir: ¿sí te das cuenta que la voluntad de Dios para tu vida es que conozcas a Cristo en su máxima plenitud? Muy bien, volvamos ahí a Marcos, capítulo 8, donde estábamos ahora. Y esa es la razón por la que Jesús va poniendo el dedo sobre la llaga y diciendo: ok, y ahora, ¿tú quién dices que soy yo? Es una pregunta que tenemos que hacernos de manera individual y contestarla en lo profundo de nuestro corazón. Para muchos fanáticos o, digámoslo así, simpatizantes del cristianismo, la Biblia es un libro de buenos consejos, que es un manual de vida, ¿verdad?
Y la Biblia puedo encontrar respuesta a cada situación por la que yo me enfrente. Y si bien la Biblia nos da consejo para cada área de nuestra vida, como son la familia, las finanzas, la administración, el carácter, las relaciones interpersonales, el perdón y la gracia, nada de eso tiene sentido cuando sacamos la centralidad del mensaje de las Escrituras, que es la persona de Cristo. Cristo presenta esta pregunta delante de los discípulos. Ahora, ponte a pensar, él había hecho un ministerio público y los discípulos habían sido testigos de los milagros vez tras vez de la obra de Jesús. Ok, ya viste todo esto, ¿quién dices que soy? ¿Quién dices que soy? Ahora, hay una sola persona que se aventura y esta declaración aparece en los 3 evangelios sinópticos y esa persona es Pedro, ¿verdad? Y dice, respondiendo, Pedro le dijo, acompáñame un momento al pasaje paralelo ahí en Mateo. Mateo, capítulo 16. Encontramos la misma respuesta en el versículo 16. Mateo 16, 16. Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, cuando Pedro da una respuesta, no está simplemente diciendo, tú eres el Salvador del mundo. Pedro está declarando con sus labios la convicción a la que él había llegado. Ahora, ninguno de sus discípulos había hecho esta declaración personal al Señor Jesús. Ahora, vemos una realidad de personas antes del nacimiento de Jesús y durante los primeros años de Jesús que creían en esta verdad, pero no encontramos ninguna declaración de sus discípulos. Sí encontramos diciéndole Señor, sí encontramos diciéndole Maestro, pero esta es la primera vez que pareciera que una luz ilumina la mente y el corazón de Pedro y comienza a ver la realidad de lo que es el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio que había sido anunciado desde Génesis, capítulo 3, ¿verdad? Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Es de destacar dos palabras ahí que vale la pena detenernos un momento. El Cristo habla de el artículo definido, él quiere decir que es el único en su clase, ¿no? Como cuando hablamos de el sol o la luna, el Brian no, ¿verdad? Porque decimos que es uno en su clase, no hay otro como él, ¿verdad? Quiere decir que Mesías, los judíos solamente esperaban a uno, ¿verdad? Y el Mesías iba a ser el ungido de Dios, la imagen de Dios reinando en la tierra, el evangelio de Dios cumpliéndose. Ahora el Señor Jesús había declarado vez tras vez, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista había dicho, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Pero por primera vez encontramos a los discípulos diciendo, tú eres el Cristo, dice Pedro. Eres el Mesías, eres el ungido de Dios, anunciado por los profetas, eres el cumplimiento de la profecía, eres el siervo que había de venir. Muy bien, eres el Cristo y dice ahí el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro hace esta declaración, él está diciendo, Señor Jesús, tú no eres solamente un gran maestro, tú no eres solamente un rabí, tú no eres solamente un modelo a seguir, tú no eres solamente una inspiración para muchos, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres la imagen de Dios en la tierra. Tú eres el reflejo, el enviado del Padre, ¿verdad? Cuando tú y yo estudiamos Colosenses, ahí en el capítulo 1, el apóstol Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Cuando dice primogénito, habla de que no es que Él es el primer ser creado, sino que todo lo creado emana de Él, ¿verdad? Dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Cristo es el artífice de la creación. Él es el verbo que dijo, sea hecho y fue hecho, ¿verdad? Cristo es el creador del universo y el salvador
del pecador. Eso es lo que estaba diciendo Pedro cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana es, ¿y quién es Cristo para ti? ¿Qué significa Cristo en tu vida? Porque si Cristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, entonces no hay una opción diferente que podamos hacer más que nuestra vida esté rendida a los pies de Cristo y para su gloria. El día de ayer hablábamos acerca estudiábamos con los chicos del Club Bíblico de qué significa que Jesús es Dios, y la única conclusión lógica a la que podíamos llegar es, si Jesús es Dios, tenemos que reverenciarlo, tenemos que adorarlo. Ahora, es interesante que cuando vemos esta respuesta de Pedro, dice ahí en el mismo Evangelio de Mateo, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, cuando nosotros llegamos a esta conclusión, me llama mucho la atención pensar en que de alguna manera Pedro llegó a tener cierto nivel de revelación, ¿verdad? De entender, dice, delante de quién estoy. Hubo dos momentos cumbre, quizá tres en la vida de Pedro, ¿no? Cuando recién conociéndolo, la pesca milagrosa, Pedro le dice a Jesús, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y él entiende que no estaba delante de un ser humano normal, pero después de pasar algún tiempo con Jesús, su percepción de quién es Cristo va tomando una forma más completa. Que igual ocurre en nuestra vida. Quizá tú y yo venimos al conocimiento de Cristo y entendemos que Él quiere salvarnos y limpiar nuestro pecado, pero ahí no termina nuestra realidad del conocimiento de Dios. Y acompáñame a otro pasaje ahí en Efesios, solamente ahora en el capítulo 1, porque Pablo hace dos oraciones en la carta a los Efesios, una en el capítulo 1 y otra en el capítulo 3, para que los efesios puedan llegar a entender la profundidad del conocimiento de Cristo. Y en el capítulo 1 de Efesios dice en el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Fíjate lo que dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuáles las riquezas en gloria de herencia a los santos. ¿Te das cuenta? Necesitamos que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados por la obra completa del Evangelio. Esto ocurre de una forma, digámoslo así, real cuando el Evangelio llega a nuestra vida y entendemos nuestra necesidad de salvación. Dice, según a los Corintios 4:6, que Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz es el que resplandeció en nuestros corazones. Ahora, veamos un poquito acerca de esta revelación entonces. Ya veamos la pregunta, la respuesta. Veamos acerca de esta revelación. ¿En qué consiste esta revelación? Bueno, el Señor Jesús lo explica de una forma muy gráfica en el versículo 18. Yo también te digo, Pedro, ahora estás listo, ahora que tú has declarado que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿estás listo para que yo te diga algo más que tú no sabías, verdad? Y el Señor Jesús revela una verdad que hasta ese momento no había sido aterrizada dentro del contexto judío. Y él dice, también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y entonces, por primera vez el Señor Jesús nos declara que Él va a edificar su iglesia, su iglesia. No tenemos una referencia a la iglesia antes del capítulo 16 de Mateo, pero a partir de aquí, los discípulos van entendiendo que el proyecto de Dios es su iglesia, que judíos y gentiles, que bárbaros y escitas, que siervos y esclavos formen un solo cuerpo. El milagro
de la familia de Dios. Eso es la iglesia. El milagro de la familia de Dios. Y me gusta llamarlo así porque lo he visto de una forma tan palpable en este último tiempo. Ahora hay algo interesante en cuanto a esta declaración de la iglesia. El Señor Jesús le dice: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el Señor Jesús utiliza un juego de palabras aquí. Pedro, que significa una piedra dura, ¿verdad? Pero piedra al fin, una piedra pequeña, ¿verdad? Petros, ¿verdad? Una piedrita chiquita. Y dice: tú eres Pedro, tú eres algo pequeño y aparentemente insignificante. Y dice: y sobre esta roca, sobre esta Petra, ¿verdad? Así que obviamente no le estaba diciendo a Pedro que él era la roca, ¿verdad? No tiene ninguna congruencia con toda la armonía que nosotros vemos a lo largo de la Escritura en el Nuevo Testamento. En realidad, lo que el Señor Jesús le está diciendo: tú siendo Pedro, alguien tan pequeño e insignificante, el Señor te ha revelado una Petra, una perla de gran precio. Te ha revelado una verdad que tú no pudiste haber llegado a una conclusión así. Pero le dice: tú eres Pedro y sobre esta roca. ¿Qué es esa roca? La misma declaración que Pedro había dicho. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando nosotros vamos a Efesios, a Colosenses, nos damos cuenta que Pedro dice, que el apóstol Pablo dice: esta iglesia es edificada sobre la piedra angular, dice el apóstol Pedro después también en el capítulo 5, en la primera carta, dice: Cristo es la piedra angular sobre la cual se edifica la iglesia. Esa piedra que marcaba los límites, pero que también sostenía el edificio. La iglesia de Dios se cimienta en la persona de Cristo y crece sobre la persona de Cristo. La verdadera iglesia de Dios es la iglesia que Cristo edifica. No es obra de ningún hombre. La iglesia no le pertenece a ningún pastor, a ningún líder, a ningún profeta, a ningún apóstol. Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia. La iglesia le pertenece al Señor. Y tú y yo, si formamos parte de la iglesia de Dios, somos parte de este hermoso milagro de la familia de Dios. Y déjame decirte algo, yo lo he visto de una manera tan palpable en este último tiempo. Esta semana, el miércoles, nos reunimos con un grupo de jóvenes ahí en Colombia, con el pastor Leonardo, y nos reunimos y nos sentamos y parecía que era una reunión familiar. Y 2 semanas atrás, con el grupo de jóvenes, nos reunimos con un grupo de Neuquén, en Argentina. Y hace 3 semanas estuve con una iglesia en Río Negro, en Argentina, y luego estuve en una iglesia en Buenos Aires la semana pasada. Y en cada una de ellas yo puedo ver el milagro de la familia de Dios. Donde no hay, dice el apóstol Pablo allí en Colosenses, capítulo 2, donde no hay, capítulo 3, versículo 11, donde no hay judío ni gentil, griego, ni romano, bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Por eso esta idea de la plenitud se encuentra entendiendo quién es Cristo. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? No podemos avanzar en nuestro discipulado hasta que no respondamos esa pregunta de manera individual. El milagro de la iglesia es hermoso y no importa a dónde vayas. Algo que conocí a un amigo estando ahí en la ciudad de Puebla que llegó a nuestra iglesia. Ahí en algún momento Carlitos Luna me habló y me dijo: oye, fíjate que hay una persona que tiene una relación con el ministerio, él viene de Argentina y él juega fútbol, él llegó a jugar ahí a Puebla, un jugador profesional de fútbol, y se anda buscando una iglesia. Y inmediatamente hicimos una linda amistad y me contó por todos los países donde había vivido, en Europa, como en 8 países en Europa, en 4 países en Sudamérica, ahora en México. Y le preguntamos a la esposa, le digo: ¿cómo has soportado tanta mudanza en tu vida? Y decía:
si no fuera por la iglesia de la familia de Dios, ya me hubiera yo vuelto loca, desde la segunda o de la tercera, nos decía. Y él me decía, a cada lugar donde yo llego, yo sé que tengo una familia que no conozco. Y es el milagro de la familia de Dios, la iglesia de Dios, porque es Cristo el que la edifica. Y es palpable el entender y saber que nuestra familia de Dios va atravesando, dice el apóstol Pedro, dice, esos padecimientos que tienes tú el día de hoy, nuestros hermanos en todo el mundo también los van padeciendo. La revelación de la iglesia de Dios. Vamos a avanzar un poquito, se nos va acabando el tiempo. ¿Qué indicación les da el Señor Jesús? Cuando termina de esta declaración, es interesante que en el versículo 20 dice, entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Cristo, Jesús el Cristo. Y en el pasaje paralelo de Marcos, que es el que estamos estudiando, también dice en el versículo 30, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. ¿Por qué hace esto el Señor Jesús? ¿Por qué tremenda declaración como que la que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Les dice, pero no lo digan ahora. Bueno, no, pareciera confuso cuando nosotros entendemos que debemos de proclamar el Evangelio y quién es Cristo. Pero entendamos algo. Acuérdate que los discípulos estaban empezando a entender qué es el Evangelio y cuál era el plan de Dios. No hay Evangelio sin sacrificio, ¿verdad? Y el Señor Jesús apenas les iba a empezar a decir y anunciar que Él iba a morir. No hay Evangelio sin cruz, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que estaba diciendo Jesús? No, si ustedes dicen que yo soy el Cristo, ese mensaje se va a malinterpretar, porque lo que la gente quiere es un revolucionario, es alguien, alguien que levante la bandera, ¿verdad? Un paladín de la justicia un caudillo, ¿verdad? Era lo que estaba esperando el pueblo. Y Cristo dice, eso no significa el Mesías. El Mesías tiene que sufrir. Y el Evangelio no está completo sin la cruz. Entonces, por eso el Señor Jesús les dice, espera, no lo anuncies, no lo proclames. Y entonces cuando el Señor Jesús da una enseñanza y Él dice, fíjate lo que dice después en Marcos capítulo 8, versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario. Ahora, tanto en el pasaje de Marcos como en el de Lucas, como en el de Mateo, utiliza esta expresión que nos dice que le era necesario. Padecer mucho, ser desechado, ser muerto y resucitar después de 3 días. No era esto una simple premonición que hace el Señor Jesús. No estaba diciendo, híjole, yo les voy avisando que esto se va a poner difícil. No, el Señor Jesús estaba diciendo, esto es necesario. Ahora, Jesús no necesitaba atravesar por eso. Tú y yo era necesario para ti y para mí. La cruz era necesaria para ti y para mí. No había otra forma de redimir al pecador fuera del sacrificio del Mesías. Eso es la gloria del Evangelio. Y entiendo que quizá mucho de lo que estamos hablando el día de hoy tiene que ver con la centralidad del Evangelio, pero es importante, mis hermanos, que profundicemos en quién es Cristo y qué es lo que Él vino a hacer, porque podemos tener una perspectiva más clara de lo que el Señor quiere para tu vida y para la mía el día de hoy. Entonces dice, es necesario el padecimiento. Y entonces el Señor Jesús dice, hasta que tú no entiendas que el Hijo del Hombre debe morir. Y fíjate la claridad espiritual de Pedro, porque Pedro pudo decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero cuando el Señor Jesús le dice, muy bien, qué bueno que has dicho esto, y ahora es necesario que el Hijo del Hombre padezca y muera y sufra, ¿qué es lo que hace Pedro? Fíjate, versículo 32, le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. No, Señor, ¿cómo se te ocurre? Esto no te puede pasar a ti. Fíjate todo lo que podemos lograr, etcétera, etcétera. Y yo a veces me pongo a pensar si el Señor Jesús no se agarraba la cabeza y se rascaba así, como diciendo,
Parecía que habías entendido, pero en realidad no has entendido mucho, ¿verdad? No lo creo, porque el Señor Jesús sabía lo que sus discípulos pensaban. Y yo sí creo que de repente el Señor es muy paciente con nosotros, cuando después de un tiempo en nuestro caminar nos seguimos haciendo preguntas que ya deberíamos saber la respuesta, ¿verdad? Y el Señor es paciente y el Señor nos sigue enseñando. Y dice acá que en el versículo 33 que de haberle llamado Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia, sobre esa tremenda declaración sobre la cual Cristo edifica la iglesia, le dice: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora, tú y yo podemos pensar, ay, este Pedro tan imprudente, tan inmaduro, este Pedro tan insensato, ¿verdad? Este Pedro tan impulsivo, ¿verdad? Ahora, ¿sabes qué? No somos muy diferentes tú y yo de Pedro, ¿no? En momentos podemos tú y yo, llenos del Espíritu Santo y llenos de la palabra de Dios, tener un momento de claridad espiritual que nos lleva a ser asertivos y edificantes. Pero cuando no cuidamos nuestro corazón, a la vuelta de la esquina nos convertimos en instrumentos de Satanás para hacer de tropiezo a otras personas. Mucho de eso tiene que ver con las cosas que salen de nuestra boca y que no pensamos antes de decirlas. Muchas de esas tienen que ver con pecados arraigados en nuestro corazón, o mucho de eso tiene que ver con nuestra incredulidad, ¿verdad? Ahora, permíteme, para concluir, volver a la ilustración que el Señor ya les había dado de este hombre ciego. Ahora, este milagro que veíamos la semana pasada, el Señor Jesús no lo hace para las multitudes. Si recuerdas, el pastor nos enseñaba cómo el Señor saca de la aldea a este ciego y solamente sus discípulos son testigos de este milagro. El Señor Jesús no tenía que hacer un milagro en dos etapas. El pastor nos explicaba cómo el Señor Jesús no era que se equivocó en la primera y por eso lo sanó a la segunda. No, Él quería ilustrarnos lo que ocurre en nuestro caminar espiritual cuando vamos viendo la luz, ¿verdad? Antes éramos ciegos, vamos a ir paso por paso, éramos ciegos y no teníamos vista espiritual. El Evangelio llega a nuestra vida y gradualmente empezamos a desarrollar lo que la Biblia llama como discernimiento, esa capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, lo pecaminoso de lo justo, lo santo de lo impío. Pero nuestra vista sigue siendo corta. Nuestros prejuicios y paradigmas nos impiden tener un discernimiento espiritual completo. Es importante añadir a nuestra fe disciplinas de la vida espiritual. Por eso el apóstol Pedro nos dice, ok, ya que conoces el Evangelio, añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos y sin fruto. Pero hay un versículo que a mí me llama la atención, ahí en 2 de Pedro, en el capítulo, en ese pasaje, en el capítulo 1, y como ese no me lo aprendí de memoria, se los voy a leer. Creo que justo esa página de la Biblia, la voy a leer acá porque la voy a leer en esta, dice en el versículo 2 de Pedro 1, 9, aquí lo tengo, perdón. Dice así, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cuando tú y yo no profundizamos en las verdades de la Escritura y crecemos en nuestro caminar en el Señor, ejercitando las disciplinas espirituales y mirando el carácter de Cristo, poco a poco vamos perdiendo esa vista. Es como aquel hombre de la semana pasada que dice, sí, los veo los hombres, pero los veo como árboles, no veo con claridad. Dice, tiene la vista muy corta. Logras ver, pero no logras discernir. ¿Te das cuenta? Inmadurez espiritual. Ahora, después, quizá tú y yo podemos desarrollar un poquito más de discernimiento cuando aprendemos a ver con una perspectiva espiritual. Dice Santiago, capítulo 1,
en el versículo, esto sí les va a dar risa, pero esa página de la Biblia no la tengo. Santiago capítulo 1, versículo 25. A ver si alguien lo quiere leer, si está por ahí. Increíblemente no la tengo en mi Biblia. ¿Alguien quiere leer ese versículo? Dice Santiago capítulo 1, versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, es necesario que el verdadero creyente, gracias Dani, se detenga a mirar, porque ese es el único paso para desarrollar discernimiento en nuestra vida. Y es entonces cuando logramos mirar hacia adentro, a nuestro propio interior y discernir espiritualmente. Ahora, es ahí donde Dios entonces trae a nuestra vida, quiero ser cuidadoso con esta palabra, porque la palabra revelación tiene que ver con lo que Dios nos dejó y que está escrito en su palabra. Pero nos trae a la luz verdades que en otro momento no habíamos entendido. Hay un pasaje que a mí me encanta y me emociona mucho pensar en cuanto a cómo Dios da a conocer sus verdades puntuales a aquellos que le buscan de corazón. Dice el libro de Salmos, capítulo 25, versículo 11, dice así, se los voy a leer. Dice Salmos 25, versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con lo que le temen, a ellos dará a conocer su pacto. Y la nueva versión internacional dice, Dios da, a ver, ¿cómo dice Dana? El Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Dice, les da a conocer su pacto, ¿no? Otra versión dice, Dios le da a conocer sus secretos a los que le temen. Y sabes, ahí me encanta pensar en que Dios va mostrándonos discernimiento espiritual en la manera en la que vamos creciendo. Los secretos y los misterios que Dios ha decidido revelar para nosotros. Ahora ya no tenemos excusa, ahora tenemos toda la revelación de la Biblia. Ahora, cuando nosotros vemos, y poníamos a Pedro como ejemplo, ¿verdad? Vemos como Pedro mirando a Jesús, entendiendo algunas verdades, dando una declaración por revelación divina, después en su insensatez e inmadurez. Pero, ¿sabes? Dios no había terminado de trabajar con Pedro. El Señor Jesús siguió trabajando y él logró llegar a un discernimiento espiritual que por eso dijo lo que él dijo en su segunda carta. Que no seamos cortos de vista y que no olvidemos lo que el Señor Jesús hizo en un principio. Dios no había terminado de trabajar con Pedro. El otro día platicaba con mi hija, que está leyendo un libro de Charles Swindoll, muy recomendable, de la vida del apóstol Pedro, cincelado por la mano del maestro. Y hablábamos de cómo Dios no se cansa con nosotros. Dios sigue trabajando en nuestra vida y nos ilustra la importancia de enfocar nuestra vista espiritual. Necesitamos el toque de Cristo, una relación íntima con Él, acercarnos a su palabra y dejarnos guiar por su espíritu. Y como los discípulos que podían ver algunas cosas de la revelación de Cristo y no podían ver claramente, quizá tú y yo no alcanzamos a entender todo, ¿no? Como nos decía Dilce hace rato, nos cuesta trabajo entender el porqué de las circunstancias, pero el mirar al Señor y el mirar su palabra nos permite descansar en la confianza, saber que hay cosas que no necesito saber, pero también entender muchas de ellas desde una perspectiva espiritual. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Has abierto los ojos a esta verdad de que Él es Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Has entendido el Evangelio? Quizás has entendido el Evangelio, pero quizá pareciera que te cuesta trabajo poner las piezas del rompecabezas en su lugar. O déjame preguntarte, ¿has renovado tu mente a la luz de la palabra de Dios para tener esa vista clara que el Señor quiere que tengas? Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra en esta hora. Se nos ha terminado el tiempo, pero te animo a que ahí donde estás, en tu lugar, puedas inclinar tu rostro y que el día de hoy podamos venir delante del Señor, ¿verdad?
Esta es una verdad central del cristianismo. Él es el Mesías, Él es el ungido de Dios, aquel anunciado por los profetas y que había de entregar su vida. Él es la imagen de Dios invisible, Él es el creador de todas las cosas y Él es digno de nuestra alabanza. Te animo a que ahí donde estás, en tu lugar, puedas darle gracias a Dios por su revelación, por quién es Jesús. Señor, te damos gracias por que viniste a este mundo, Señor, y porque te fue necesario, no por ti, sino por nosotros, Señor, te fue necesario padecer y morir y entregar tu vida, Señor, para salvar a pecadores como nosotros. Gracias porque la vida toma sentido cuando te conocemos. Y gracias, Señor, por el milagro de tu iglesia, de tu familia, Señor, que nos permite ser edificados y Señor, vemos el milagro de tu carácter a través de tu iglesia. Señor, gracias por que a pesar de nuestra insensatez e inmadurez espiritual, Señor, tú no te cansas de nosotros. Danos claridad, Señor, y ayúdanos a desarrollar discernimiento espiritual para caminar en la verdad en nuestra vida. Te damos gracias por este tiempo y por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Ok, hermosa la palabra de Dios. Entonces vamos a ir meditando, ¿verdad? ¿Quién es Jesucristo para nosotros, no? Y es el que puede cambiar y transformar. Y en la medida que nosotros, como dijo usted, nos sometemos, ¿verdad? A Él, a su palabra, pues es en la medida que nosotros podemos hacer esos cambios. Bien, ahora vamos a